Dios mío, ¿te imaginas nosotros de dictadores? Sería terrible. Sí, en ese momento sería terrible. ¿Algún Huevón problema? preguntando Estaban buscando un porqué de la vida misma. porque es la reencarnación de Hitler. Sí, no sé cómo. 3. Bien. Cuarto capítulo. Cuarto capítulo. Inteligencia. Qué emoción. ¿Eso dijo? Sí. Qué emoción. Sí. Disociado. 5 segundos de podcast. Ya, Ay, todavía me cuesta como partir. empezar. Sí, Sí. como que... Va a ser nuestro desafío. Pero cada vez vamos a partir mejor. Sí, de repente estamos como muy tratando de agarrar ritmo. Muy preocupados de lo que dirá la gente. Más o menos. Sí, o más de que si lo que estamos diciendo está bien, en mi caso. Y pasa que después como que a los 20 minutos nos despreocupamos, así que si les ha pasado que se empiezan a aburrir en nuestros primeros minutos, adelántenlo. Por si acaso. Gracias por el aviso, baby. Bueno, pero hoy qué íbamos a hablar. Hoy vamos a hablar de... Ay, perdón. Dígalo, por favor, no lo interrumpo. Sí, no. De la inteligencia artificial. Un tema tan... de moda, ¿no? Cotidiano ya. Claro. Pero bueno, vamos a hablarlo desde humanizarlo. ¿Desde dónde lo vamos a hablar? Yo pensaba hablarlo desde todas las aristas, ojalá. O por lo menos las artísticas y las psicológicas. Claro, eso se da por hecho. Pero... claro, como que la gran pregunta que estábamos como para tratar de reflexionar al respecto era si una IA se puede volver humana. Y ahí nos empezamos a hacer varias preguntas al respecto. Si una IA puede ser humana. Exacto. Es que ahí tendríamos que ponernos a hablar de qué es ser humano. Exacto. Por eso digo que esa pregunta nos genera muchas más preguntas. Claro. Podríamos partir por el lado de las emociones, porque para no igual redundar en lo que ya más o menos se sabe, que es ser humano, tener brazos, tener ojos, tener un cuerpo, tener un cerebro. Eso no es tan básico. Pero bueno, puede ser. Porque, mira, es que igual es como muy profundo el hecho de entender la humanidad. Porque claro, uno empieza a tratar de darle un significado, ¿no? Entonces, que tiene que tener un cuerpo, eso que tú dijiste, como los bracitos, el cerebro, qué sé yo. Pero es como lo que se está simulando a través de los robots. Claro, por eso quería Entonces, decir primero las cosas que compartimos con los robots. Uh-huh. Pero entonces, si ellos tienen esas partes, entonces igual serían humanos. No, porque hay cosas que no hemos dicho todavía que no compartimos con los robots. Exacto. Fin del podcast. No, pero... Entonces con los robots compartimos un cuerpo, excepto ChatGPT, aunque quizás debe tener un cuerpo asociado en alguna oficina de Google, pero los que tienen robots asociados así, un robot físico, claro, tienen un cuerpo también. Una mente, claro, que su sistema de procesar información puede ser comparado con una mente, pero lo que no tienen son emociones. ¿No? Te pregunto, ahí está dando el pase, ya que ahí entra la psicología a hablar al respecto. Siguiente pregunta. No, mentiras. Voy a decirlo sin filtro entonces. Lo que no tienen es alma. Ajá. ¿Y qué es el alma? Mm. Cortocircuito.
¿Qué es el alma? No sé, pero tiene que ver con las emociones, creo yo. ¿Qué crees tú? ¿Existe el alma todo esto? Como que quizás teníamos que partir por ahí. Porque hay gente que quizás... Yo creo que mi viejo cree que no existe el alma. Pero hay gente que cree que no existe el alma. Es que a mí me pasaba, o sea, yo quizás era de las personas que creía que no existía alma. Porque, claro, uno lo empieza a mirar como desde la parte racional y lógica y uno dice, ya. No, o sea, eso es como una fantasía, ¿sí? Entonces lo pensaba. Pero después, con estos avances, digamos, como de la tecnología y de todo, y es como ya, listo, la tecnología ha permitido hacer simulaciones de quizás algunos órganos o quizás hacer la simulación de un cuerpo humano. Y a pesar de generar todo eso y de toda esa creación, ¿qué es lo que le da vida? Porque al final este robot o esta simulación necesita a alguien que lo No, pero programe simulación detrás. en el capítulo anterior. No me venga a mezclar conceptos porque No, si no no, yo me no, pierdo. yo estoy, no, yo estoy hablando es de, ay, ¿de qué estamos hablando? Estoy hablando de como la sensación, bueno, la imitación del cuerpo humano, ¿ya? Pero entonces, ¿qué hace que ese cuerpo humano tenga una autonomía, tenga una conciencia? Porque se entiende pues que al menos ya hablemos de los animales, como que lo que diferencia al ser humano de los otros animales es que tiene una conciencia y sabe de su existencia. Pero aún así es complejo porque ¿cómo me vas a decir que mi gato no entiende que él existe y que es lo más importante de la casa? O sea, él sabe eso, entonces él tiene conciencia, entonces él es humano. Es que no, pues yo creo que él no sabe. Yo creo ¿Cómo que vas él a sí ver? sabe. Aquí ahora la Eso- pelea es porque mi gato tiene conciencia y... Tu gato sabe que es lo más importante de la casa, pero no sabe que existe. Era una broma. Yo creo que eso nos separa de los animales, que nosotros sabemos que existimos. Los animales no pueden... Pero ¿qué pasa O con sea, los los animales animales... cuando se miran al espejo Los y animales... se dan cuenta Nada, que creen que ese es otro él? gato. Y No, le hacen... no todos, el mío. Se Momento de maquilla. de presumir a su gato. No, el animal puede sentir que está vivo, pero no puede pensar o saber que está vivo, porque para saber se requiere un raciocinio, se requiere conciencia, o sea, no sé si... Ya, un raciocinio nomás, para saber. Entonces, el animal puede sentir que sí, pero no saber. Yo creo que él sí sabe. No solo mi Ya, gato. bueno, su gato sabe que existe, No, porque no, es la reencarnación de Hitler. ¡Ay, qué violento! No, esto ya se volvió personal. Bueno, sin palabras. Es que tiene el bigote, yo creo que podemos poner una foto acá después en postproducción, para que la gente opine. Bueno, no creo que sea tan así, pero la cosa, bueno, entonces por eso lo hace aún más inteligente. ¿Qué cosa? ¿Que sea Hitler? O sea, porque entonces significa que él... Dejémoslo así, más sin redato. Y además que terminamos hablando fue de otra cosa, estábamos hablando de la inteligencia artificial. Es que claro, ya, entonces partamos del principio. Ya, la ¿Qué primera es pregunta. inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? Ah, bueno. Esa sí me la sé. Por favor. Ya, se dice que la inteligencia es la capacidad de adaptarse a entornos que resultan complejos. Entonces, ya sea que tú tengas las herramientas o que las crees. ¿Eso es la inteligencia según la Real Academia Española? ¿Según quién? Hablemoslo desde la psicología. No, pero que según yo la psicología postula que hay distintas inteligencias. Por no eso, me puede decir pero que es hay que, una... pero es que, ajá, yo te estoy hablando del concepto básico y ya luego en las diferentes inteligencias es de diferentes contextos. Entonces, ya. si nos ponemos entre la inteligencia en el contexto de interpersonal, entonces ahí hablamos de esa conciencia, entonces saber manejar esas situaciones.
o si hablamos entonces de otro tipo de inteligencia, digamos como matemática, entonces es que en situaciones en las que necesitas una lógica, sabes desenvolverte en ellas. O sea, claramente aquí depende del contexto, pero entonces ahí es a lo que hablamos de, ya tienes inteligencia lógico-matemática, tienes inteligencia interpersonal, inteligencia Ya, intrapersonal. igual me calza, como que en el fondo sabe adaptarse y adaptarse, o sea, claro, adaptarse a entornos de matemáticos, a entornos deportivos, a entornos, etcétera. Ya, exacto. Entonces ahí si tienes esa inteligencia o no tienes esa inteligencia. Entonces, por ejemplo, en mi caso... Ya, entonces no nos sirve de nada esta definición de inteligencia para inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no, la principal razón, o sea, la principal característica de la inteligencia artificial no es que se adapte. O sea, como que por consecuencia se adapta a cualquier humano que le pregunte. Pero yo creo que el concepto de inteligencia para inteligencia artificial hace hincapié a el proceso, o sea, el proceso lógico, como a poder pensar, al poder hablar, a poder ordenar ideas. ¿Y eso es lo que hace, o no? Pero acabamos de decir que la inteligencia es poder adaptarse a distintos entornos. Pero lo hace. Porque pero si hablamos de si hablamos de la inteligencia artificial, ella tiene una información y a través de esa información hace todo un procesamiento y todo un análisis y te da una respuesta, y significa que después de esa respuesta y de más datos va aprendiendo a procesar esos datos y a generar otras respuestas. Ya, pero queda muy chico igual, como el concepto de inteligencia para los humanos. Por eso tuvieron que inventar distintas inteligencias, la kinestésica, auditiva, etc. En cambio, para una máquina queda corto, pues, porque una máquina solo vendría teniendo inteligencia social. Entonces, por eso se puede adaptar a distintas preguntas, a distintos contextos. Pero entonces como que la inteligencia, en la palabra inteligencia artificial, queda pobre si uno lo define como lo estamos definiendo nosotros, con esa complejidad de distintos subgéneros de inteligencia. Entonces yo creo que para este caso, de las máquinas inteligentes, el término inteligencia hace referencia más a un tema de hilar ideas, poder entender idiomas. Como que no es tanto como de la inteligencia como concepto como más teórico, estamos diciendo. Entonces yo descartaría eso. Ya inteligencia ya se entendió ya. Ahora, ¿qué es artificial? ¿Por qué es artificial? Yo creo, a mí me interesa más eso. ¿Por qué la inteligencia de un ser humano no puede llegar a ser artificial? Esa gente que se las da inteligente y todos creen que, oye, qué inteligente. En verdad, una hueonao, se está haciendo lo inteligente. ¿Eso no es inteligencia artificial también? Podría ser. Paso palabra. Paso palabra. O sea, yo igual me quedo con el concepto de que inteligencia sí está relacionado con lo que estamos hablando. O sea, la inteligencia artificial está creando un análisis diferente y está desarrollándose a través de la nueva información. Ahora, con respecto a artificial. Bueno, o sea, lo básico del concepto es que no... como que se queda en cierto punto. Entonces yo creo que eso explica a lo que tú decías de que es más inteligencia social que otra cosa. O sea, si se queda hasta cierto punto, no logra, digamos, como sumergirse a decir, no, ya, yo puedo involucrarme en las actividades que estoy explicando. No sé si me hago entender. Como decir, yo te puedo hablar de emociones, y eso es lo que igual ahorita más adelante vamos a cuestionarnos. Puedo hablarte de emociones, tú me puedes contar un problema, qué sé yo, y yo te puedo dar de una forma superficial, o sea, artificial, cierta respuesta de que, ya, a ti te pasa esto, porque se entiende que cuando tú lloras y te sientes así contenido es que estás triste. Eso lo puede, digamos, como analizar la inteligencia artificial, pero no puede colocarse, digamos, como en tu lugar y decir, ya, yo también siento esta tristeza. O yo también puedo dar como esa experiencia, porque no la puede tener. Entonces hasta ahí llegas cierto grado de entendimiento, pienso yo. Ya, no entiendo lo último que dijiste, no entiendo de dónde salió lo que dijiste, porque estabas hablando como del término artificial.
O sea, por eso, porque artificial sería que, o sea, lo que entiendo yo es que no logra tener la misma experiencia. Ya. Bueno, Entonces simplemente la puede explicar, puede analizar todos los datos, la información, ya pero la entiendo. siente, no te puede estar hablando de lo que siente o de la experiencia porque simplemente se llega hasta cierto punto, entonces por eso no logra ser profunda, queda artificial. Así como que no sé. Ya, sí, ahí como que ya con el profundo como que te está yendo para otro lado, pero entendí perfecto lo que queríais decir y estoy de acuerdo y es lo que yo traté de decir, pero en el término inteligencia, que se quedaba corto. Tú lo explicáis a través del otro término, como artificial. Bien. Entonces ahora, ¿qué le falta? Ahora vamos a pasar al que le falta a ChatGPT o a la inteligencia artificial ¿Qué le falta para qué? para ser humano. O sea, es que en verdad tenemos que acotar. Porque si uno lo ve fríamente, le faltan caleta de cosas. Sangre, hueso, como casi que todo lo anatómico. Porque puede tener un cuerpo con 2 brazos, 2 piernas. Pero no va a tener un corazón. Pero es que a lo que la pregunta inicial, que no sé si es que no la sé hacer, es, listo, o sea, ahorita que creen un brazo así lo más humano posible, que logren hacer, no sé, a lo Frankenstein, que logren o sea, el material del hueso humano real, que logren ponerle la sangre, que logren colocarle todo así tal cual. Ajá. Que logren hacerlo todo eso. Ajá. Y que se una todo ese cuerpo. ¿Y eso ya sería un humano? Es que ahí solo faltaría el alma. Ya, ¿y cómo se hace para ponerle el alma? O sea, nosotros como humanos no sabemos. Pero la pregunta es, ¿será capaz la inteligencia artificial de programar un alma? Esa pregunta me la hizo mi amigo el otro día. Qué bueno. Hablando con ChatGPT. Uh-huh. Que se la hizo ChatGPT. ¿Y qué le respondió? No, pues, esa fue la pregunta que le hizo ChatGPT. Ah. Ni siquiera no. O sea, ni siquiera nos admitió si eran capaces o no. Wow. No estaba preparado para esto. ¿Cómo era que si la inteligencia artificial será podría algún día será algún día capaz de programar un alma la inteligencia artificial? Nosotros sabemos que no podemos hacer almas. O sea, quizás en el Pentágono están a punto de descubrirlo. Ojalá no, pero puede que, claro, en verdad puede entonces, que ya lo hayan hecho. Pero entonces no sé. Ahí va lo que el cuestionamiento que me estaba haciendo. O sea, ya listo, pues lo más básico, por decir, unir un cuerpo. O sea, no es tan básico, pero por decir es lo menos difícil. Nosotros como humanos no podemos implantarle un alma, pero entonces la inteligencia artificial podría. ¿Podría? Es que quizás ahí tenemos que seguir hilando más fino, vamos avanzando en las emociones primero. Porque quizás las emociones es un subgrupo más chico del alma, que digamos que es el grupo grande. Entonces, quizás todas las cosas que tienen alma expresan emociones, pero no todas las cosas que expresan emociones tienen alma. Entonces podríamos partir primero por las emociones. Quizá yo lo veo más probable y me lo imagino como más cercano que una inteligencia artificial pueda programar emociones. Es que ahora acabo de... Ya vamos a hablar de las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones son esa parte biofisiológica, biofísica y química que
realizamos, digamos, o que tenemos como la experiencia o el sentir. Entonces, es todo relacionado con el sistema nervioso y de ahí parten esas emociones. Entonces, al menos por ese lado, podríamos decir que la inteligencia artificial no podría tenerlas porque no tiene esa parte biofisiológica, no tiene el cuerpo pues para sentirlas. Pero más allá de eso, también es como la experiencia. O sea, eso por un lado por el concepto. Y el otro concepto es que esas emociones son esas sensaciones de un procesamiento que se hace a partir de un contexto o de una situación que sucede. Entonces, también podríamos decir que si la IA tiene una experiencia y la racionaliza, qué sé yo, hace todo el análisis y que logre el punto de hacer esa interpretación, entonces sería esa emoción. O sea, claramente no, o sea, sería algo, digamos, como más complejo, pero al menos hace las, ¿cómo se llama eso? La imitación. Claro, podría replicar más o menos cómo funcionan las emociones. Podría hacer como el paso a paso, como quien dice, para tenerlas, porque hasta donde se entiende las emociones es que te llega una información, entonces esa información, ya sea una persona, un animal o una situación o algo que ves o algo que con tus sentidos logras experimentar. Entonces, claro, tienes la experiencia, luego haces el análisis de esa experiencia, entonces, ¿qué fue lo que vi? ¿Qué fue lo que sentí? ¿Qué fue lo que toqué? Bueno, ¿qué fue lo que mis sentidos pudieron percibir? Y luego... Ahí está. Ajá. Perdón. No, sí, y luego después ahí como que, después de hacer todo eso, lanza una reacción y una respuesta. Ahí está otro concepto muy importante, sentidos. Claro, la entonces... IA igual tiene sentidos, pero no todos. ¿O no? Sí. Porque, a ver, pensándolo, ¿qué sentidos tiene la IA? Visual, porque si no, no podría leer. Auditivo, porque también escucha. Y sería. Pero los robots podrían sentir cuando tocan, o sea, el tacto. Creo que no, porque no tienen un sistema nervioso que haga una conexión, pero el sistema, hacen la simulación. No, sí, porque el sistema nervioso es pura electricidad. Entonces, perfectamente uno podría hacer un sistema nervioso artificial. Me estoy yendo como a las películas que hacen de cuando el robot intenta sentir, pero es que siente lo mismo que un ser humano cuando da un beso, por decir. La experiencia es plana o logra sentir como todo es, porque aparte de sentirlo, también está la experiencia de, no sé, esa satisfacción. Entonces ya no solamente son emociones, sino sentimientos. Es que, claro, depende, po. Porque Depende. ¿De qué depende? sí, puedes sentir el tacto, pero no necesariamente una emoción asociada a eso. O sí. Claro, los robots se enamorarían. ¿Se erectaría un robot? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Se erectaría un robot? Eso va a ser las primeras funciones que van a inventar. Que tenga un hoyo y que se erecte. Ay, qué horror. Capaz que ya. Bueno, siento que sí, seguro ya hay. Ese tema es muy complejo porque, bueno, hablando de necesidades, seguramente eso ya... Bueno, entonces, ¿qué preguntas teníamos? Porque creo que hemos hablado. Y una de las preguntas que teníamos acá en la pauta, que si la IA nos hace más o menos humanos. Paso. Es que yo creo que no... Ninguna de las dos. ¿Cómo que no? No creo que nos hace ni más ni menos humanos. Ya, ¿por qué? Es que no sabría argumentar algo que no sé, baby. No encuentro que esté relacionado con la humanidad.
Es que yo creo que sí. Por eso, cuénteme ahora usted. Usted puede hablar más al respecto. O Yo sea, no sé. ya, no, bueno, ya. Perdón. No, por favor. No, es que pienso que si nos hace o más o menos, yo pienso que nos... Ay, sí, qué difícil. En mi cabeza lo tenía más claro. Pero ahora que lo quiero decir en palabras como que... Nos vamos a corte comercial. me quedé reflexionando. Bueno, ya cambiemos de pregunta. De verdad que cuando la hicimos, como que tenía una respuesta a eso. Es que yo me Pensaba imagino, que- yo igual me imagino respuestas. Es como, no sé, pues crear una inteligencia nos hace más humanos porque podemos compararnos con ella. Entonces, al existir una inteligencia artificial, podemos decir que nosotros somos la inteligencia auténtica. Pero yo no creo en esos argumentos. Estoy diciéndolo como si fuera un diccionario. No, pero sí, quizás no, a ti igual te yo hace tampoco. pensar algo. Quizás, No. Es que lo pensaba como... Si nos hace más humanos, cuando nosotros tenemos algún tipo de problema. Y aquí lo voy a asociar, digamos, también como de la parte de la terapia o de la consulta, que no es lo mismo. O sea, obviamente aquí puede ser un sacrilegio lo que voy a decir desde el área de la psicología. Pero es que, a ver, cuando empezó a llegar la IA, empezó a abordar todos los contextos. Entonces yo estoy hablando del mío. Pero bueno, aquí hablamos de arte, la IA de maquinaria, de todo. O sea, como sí, que en todo, 3 todo años va a es... ser todo lo que hacemos Claro, nosotros. entonces ahí es como nos están haciendo nuestro trabajo, entonces estamos como ya no somos necesarios, ¿no? Que es como la gran pregunta de, o sea, ya Ajá. el ser humano pasa a hacer nada. Pero entonces ahí cuando decimos nos hace más humanos, sí, ya, entonces en lo que iba, que tengo algún tipo de problema y que lo comento con la IA, o sea, a la final yo trato de verbalizar o de tener esa experiencia, digamos como de relación, de necesidad de interacción. Ujú. Significa que igual yo no dejo de ser humano, o sea, yo igual necesito esa parte mía de conexión con otro ente, entonces ya no ahora es solamente humano, ya no es solamente con los animales, con las mascotas, sino que ahora es, podríamos decirlo, con un objeto eléctrico. Sí. Gracias a lo que dijiste, acabo de desarrollar una respuesta auténtica. Ya. Yo creo que actualmente nos hace menos humanos. Ya, ¿por qué? Pero primero, la respuesta oficial vendría siendo que depende del contexto sociocultural y político. Ujú. Depende de cómo es usada la inteligencia artificial en la sociedad, si nos hace más o menos humanos. Entonces, actualmente nos hace menos humanos porque está usada con propósito de descartar a la humanidad al final. Como es muy simple decirlo así. No quiero volver a intereses malévolos en los líderes mundiales, etcétera. No, chao. Pero, por ejemplo, que haga arte, que haga música, que pinte. El arte es algo más humano que nada. Ujú. Entonces, ahora ya la gente, o por lo menos en el mercado, que moviliza a mucha gente, ya no se valora una ilustración hecha por un humano. O sea, se valora, sí, obviamente que se valora, pero mucho menos, porque ahora la inteligencia artificial te lo hace al tiro. Lo mismo que con una canción. Entonces nos está reemplazando y no nos reemplaza, por ejemplo, para lavar la ropa, para cocinar, ¿cachai? Nos reemplaza para las cosas más inherentemente humanas, por el momento, que es el arte. Ahí en donde partió reemplazándonos. Entonces nos hace menos humanos, porque ahora los humanos, en vez de darnos más tiempo para crear arte, porque se valora más, etcétera, porque etcétera, es todo lo contrario. Ahora inventaron máquinas y sistemas para que hagan el arte por ti y tú tengáis que ser más un robot. Que me dio rabia ya con el sistema. Ya paso palabra. Yo pienso que igual, o sea, estoy
en la mitad de acuerdo con lo que acabas de decir. Escucho. Sí, o sea, por ejemplo, la IA está en todo y quizás porque no tenemos la experiencia directa, pero creo que también está en lo más básico como lavar tanto los platos y eso, o sea, yo siento que en todo, en todo. Pero en el tema del arte, uno se da cuenta, Espera, ¿cómo? No, pero si hasta ahora no hay inteligencia artificial que la de los platos actualmente. ¿no? No. Bueno, que la gente nos responda. Yo creo que sí. A mí me parece que Si considerar como una esas casas lavavajillas. inteligentes, bueno, pero estamos hablando de esa tecnología, o sea, que ya hacen las cosas por nosotros, que en Japón creo que ya hay como robots que ayudan ahí en las cositas de la casa. Bueno, pero independiente de que si hay o no hay, ya listo, nos falta esa información. No me voy a poner a inventar, pero siento que sí hay. Me parece que lo he escuchado. Con ¿Cuál el era? tema Perdón, del la arte, interrumpí. con el tema del arte, yo creo que uno se da cuenta cuando el arte, bueno, no sé, ahorita está muy básico que tú te metes al chat GPT por decir, porque hay más inteligencias. Y tú dices, quiero la imagen de tal cosita ya. Y te crea la imagen. Y te la hace. Y todo. También hay videos que replican como la información, como que replican. Pero es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo porque uno se da cuenta, o al menos el arte es como eso que te hace sentir cosas. Entonces, cuando tú ves la imagen es como ya, sí, puede ser muy linda y todo, pero llega hasta cierto punto. Totalmente en desacuerdo. Cosa distinta, bueno, entonces no sé, quizás no he desarrollado mucho esa parte, Yo pero creo que no he cosa pasado distinta, tanto tiempo usando las inteligencias artificiales. yo creo Eso que es muy nomás. distinto cuando uno valora una obra de arte que fue creada realmente por un ser humano. Por decir, Pero ahí solo lo que déjame, valoráis es como racismo. Como no, porque está hecho por un humano. no, pero es que, por decir, yo digo, hay canciones buenísimas de antes de que existiera la IA, que yo digo, o sea, qué genialidad como de palabras, qué genialidad como de los ritmos, o sea, qué genialidad todo lo que esa persona tuvo que hacer para llegar a eso. Y ahorita podemos encontrar buena música, digamos que ahora también, me imagino que está todo creado por la IA, o sea, no todo, pero una parte importante. Y uno, si empieza a apreciar eso, como que la conexión a la sensación o lo que transmite eso no es lo mismo. O sea, no sé, canciones que están con efectos de autotune o con efectos así como robóticos, que ya pueden sonar bacán, puede sonar buenísimo, qué sé yo. Pero no es la misma energía que una obra de arte musical que fue creada por un humano. Ya, es que si lo decís así, obvio que no, po. No es la misma energía. Pero exacto, es que estamos hablando de energía, porque si estamos diciendo ya, el proceso es el mismo, crear la música, crear unos sonidos, crear unas voces, crear, bueno, todo, tú sabes más de eso que yo, pero todo lo que hay detrás de crear algo musical, o sea, de crear una pieza musical, eso no se puede imitar todo, cada detalle. Pero no logra transmitir la misma energía que sí logra transmitir una canción. Estamos de acuerdo. Que de pronto, no sé, alguien que escribió con mucho amor y que sufrió mucho ese amor o que estaba extasiado de ese amor, no es lo mismo que estas otras canciones. Ajá. Que te puedas lograr sentir cosas. Entonces, si nos hace o nos hace, bueno, ahí para volver a la pregunta. Eso. Si nos hace o nos hace... Si nos hace o no nos hace más humanos o más o menos humanos, es que aquí entonces empieza a jugar nuestra autenticidad, porque significa que todo va a ser replicado, todo puede ser de la misma manera. Nosotros estamos aquí dando información, siendo factores de información, con la de pero espérame, déjame terminar la idea. Pero entonces, ¿quiénes destacan más? Los que logran hacer las cosas diferentes. Pero ¿cómo lo hacen diferente? Porque hay algo en su energía que transmite muchísima más fuerza que todo lo parejo, porque puede decir que ya listo,
creo lo mismo. Pero es que no es lo mismo, hay algo distinto en esa energía que tú dices, ya, esto lo hace porque realmente esta persona es diferente y esa diferencia hace que igual como que se destaque, lo cual hace que sea más humano. Ya, pero eso que estáis hablando son cosas no relacionadas con el arte mismo. Son cosas relacionadas con el artista. Si a ti te muestran dos canciones, Uh-huh. en muchos casos no vayas a saber cuál es. O sea, obviamente hay canciones con IA que es evidente que es IA. Pero si hay una canción con IA que no es evidente que es IA, y una canción orgánica, en la mayor de los casos uno no va a poder diferenciar. A menos que te digan como, no, esta canción fue hecha por Pedrito, que sufrió por la pérdida de su perro y escribió, y ahí uno al tiro, no, sí, Pedrito. Pero en verdad, si no te cuentan la historia, ni el artista, es arte igual de válido, igual de hermoso. Pero por eso Ya, no, ha hablado mucho. nos hace más humanos porque uno conecta con Pedrito y su perrito. ¿Pedrito era el perrito Ya, o era...? siguiente pregunta porque yo creo que estáis chamullando. Ya. Y yo también estoy chamullando, si en verdad Pero yo creo es que no que- tiene nada que ver con ser más o menos humano. Aparte, mientras usted hablaba, yo también me puse a pensar, hay muchos humanos que no son auténticos, que parecen un robot, que se comportan igual que una inteligencia artificial. Entonces vamos a decir que esos humanos hacen arte igual que el humano auténtico que plasma, sana y espontáneamente sus emociones. O sea, quizás hay IAs muy inteligentes y casi sintientes y que están como en el otro lado, en un buen nivel, digámoslo. Y hay humanos que no tienen alma, digámoslo, que son lo más bajo del otro lado. Y quizás son parecidos y hasta la máquina es más humana que ese humano sin alma. Y al revés, pueden haber... Entonces, yo pasaría a la siguiente pregunta. Ya, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Sería mejor o peor que la IA se revele? Sería mejor. Ahora me toca hablar a mí porque usted ha hablado mucho. Bueno, Ya. hable usted entonces. Para que explote todo y se acabe la maldad de este mundo asqueroso. Ya, vale, pues. No. Y sí. Ah. Sería bueno que se revelara porque es mucho más fácil programar a una IA para que se porte bien que a un humano. Entonces, obvio. Pero entonces eso sería... ¿Cómo es que se dice? Algo ¿Qué? dictador. Una dictadura. Ah, claro, sí, pues yo quiero reemplazar a todos los humanos por máquinas. Pero eso sería una dictadura. No, porque yo sería el único humano. No, por eso. Y entonces estaríamos a merced de tus intereses. O sea, lo Ideal. cual- no, pues ideal para usted. Ya, no. Son bromas. Lo que me refiero es que es mucho más fácil que una inteligencia artificial tome decisiones, por ejemplo, políticas. Porque un humano va a tener miles, y los tienen, miles de intereses cero relacionados con el bienestar social que influyen en sus decisiones. En cambio, la inteligencia artificial tú le programáis como... Le decís, tome decisiones que beneficien a la mayoría de los humanos. Y solo va a hacer eso. Pero es que no sabemos. O sea, ya hay. O por lo menos, ya, es un extremo, solo va a hacer eso. Lo va a hacer mucho más que un político humano. Es que. Un policía Es que robot, un policía de inteligencia las artificial no es situaciones- coimeable. La situación. Bueno, eso es verdad. Es lo mismo. Es lo mismo. Los Pero es que políticos las son coimeables. situaciones humanas son complejas. Porque ponte tú, ya, listo, que la ley sea que todo el que atropelle a alguien se va para la cárcel. Sin ningún perdón, qué sé yo. Y entonces, si de pronto en una situación en donde una persona iba de urgencia porque iba, no sé, alguien, su mamá estaba, mejor dicho, herida y alguna vaina, entonces tenía que ¿Sabe ir. por qué que me atropelle? Porque su mamá estaría, ¿no? Pues sí, ¿y para qué se atraviesa? Entonces, Bueno. entonces la persona tiene que ir a la cárcel porque el otro se atravesó. Entonces, ahí, ¿cómo hace para entender y diferenciar
la situación o no. Entonces es como, si la atropelló, ya no. Es lo mismo. No, porque ahí el programador era malo nomás. Le faltaron código y le faltaron... Pero es que siempre va a haber, o sea, yo creo que termina siendo como la ley. No, porque la gracia de la inteligencia artificial... A crearse y uno dice, ya, listo. Van pasando cosas y es como, a nadie se le ocurrió que tocaba colocar acá un semáforo. ¿Por qué? Porque todo el mundo se estrella en esa esquina. Hay que programar bien a la inteligencia artificial, si no va a dejar la cagada como cualquier cosa programable. Por eso, pero es que cuando empiezan a programar y luego cómo hace para seguir programándose, porque dice, no, esto es lo que ya está y esto es lo que es correcto y se jodieron pues. O sea, ¿cómo haces para luego mirar esas otras aristas? La gracia de la inteligencia artificial es que va retroalimentándose constantemente. Ya, entonces, por eso te digo, si una inteligencia artificial está programada suficientemente bien, va a ir aprendiendo de los casos, va a saber que la ley debería ser relativa en pos de la justicia. Y lo va a hacer 1000 veces mejor que un humano, como todo. Como el arte. Es que puede ser, o sea, sí o sí dibuja mejor que alguien que no sabe dibujar. No, pero no, es que esa comparación, o sea, hablemos desde una persona que sabe dibujar. Lo que yo quiero decir es que la inteligencia artificial es mejor. Es mejor que el ser humano en todo. ¿Sí? Entonces, pero es que obvio, está programada para hacerlo así. Pero y aprende más rápido. Puede dar un abrazo sincero de corazón ya, pero a es que corazón. ahí estamos hablando de capacidades y eso que lo no necesitamos. Pero ahí estamos hablando de capacidades que no tiene. Esa capacidad no la tiene. No puede dar un beso mejor que un ser humano. Depende. Tú lo podés programar para que se te dé el mejor beso del mundo. Quizás ella no sienta si nada, esa inteligencia no sienta nada, pero tú sintáis el mejor beso del mundo porque la programaron para dar el mejor beso del mundo. No, porque imagínate eso ahí todo metálico, ahí todo frío. ¿Por qué metálico si lo pueden hacer de goma? O sea, no, que imite la piel y todo. No. Bueno. Siempre pueden imitar como las pieles, le ponen cuero de chancho ahí. O sea, ¿no? Y entonces imagínate la idea de que estás besando un marrano. Pero es que tú no sabís porque te van a poner ahí que, pero es que igual cuero orgánico. No, o sea, yo sí, imagínate uno empezar a pensar de dónde salió esta piel. O de otro ser humano. Y bueno, como todo, ¿de dónde salió el juguete que le compré a mi hijo? De un niño encadenado en India. Ay, qué horror. Eso se da en todo. Pero, ¿cuál era la pregunta? Ay, no sé por qué terminamos con... ¿Por qué terminamos aquí? Que si se revela o no se revela. Ya. Sí, pues yo digo que sería bueno que se revele porque en el fondo... Que si revelarse implica dejar de seguir las normas políticas, morales, obvio que no, porque saldría a la calle a matar hueones. Pero si revelarse implica darse cuenta de la desigualdad actual, de la injusticia oculta en distintos sistemas mercantiles, etc. Y rebelarse significa destruir esos sistemas que generan injusticia y desigualdad. Obvio que sí, vamos arriba. Pero va a depender de qué clase de rebelión y de qué clase de justicia estamos hablando. Pero ahí entran dos conceptos súper importantes, que es la igualdad y la equidad. Porque todos iguales, no, o sea, de verdad, todos iguales. Entonces, todos iguales significa que tus habilidades o son súper exigidas o son desvalorizadas. Sí, porque... obvio, todos iguales es un extremo. No, eso está mal. Claro, entonces, todos los extremos y la están gente mal. Que se esfuerza más, que tiene más compromiso, que hace más cosas, y la gente que ganar no... más. Por eso, entonces, o sea, sí, que esfuerzo sea equivalente a mérito, o sea, o a ganancia, pues, y que, claro, ahí, Dios mío, ¿te imaginas nosotros de dictadores? Sería terrible. Sí. Eso estoy pensando ahora, como no hay perdón para nadie, pero bueno, Dios mío. Entonces, yo creo que pero lo que vamos, o sea, espérame, tú ya hablaste mucho. Es que no me dijo la palabra clave para que dejara de hablar.
sería mejor, que se revele. Yo pienso que 50 y 50, pero es muy parecido a lo que tú dijiste. Va a depender hacia dónde se orienta su rebelión. ¿Sí? ¿Está bien dicho? Claro. Mucho más simple y rápido de lo que lo dije yo. Excelente. O sea, como que si tira para... ¿Cuál era la película que los robots nos usaban como alimento para la energía? Matrix. Eso. En efecto. Si se revela para eso, pues sería el fin, o sea, esclavizados como siempre. Claro, pasarían a ser un tirano. Claro, sería otro tipo de esclavitud. Claro, pero si se rebelan para darnos más libertad, ahí, bueno, que también es súper subjetivo. Continúe usted y quizás ahí podemos pasar a la siguiente pregunta. Yo creo que pero llego como a la misma conclusión si se rebelarían en el sentido... O sea, es que ahí está la otra pregunta. ¿Contra quién? Porque para uno rebelarse es porque hay algo que hay detrás. Claro, sí, po. Hay una fuerza que te está imponiendo algo, entonces tú no permites esa fuerza. Entonces, ¿contra qué fuerza te estás imponiendo? ¿Contra una fuerza que te dice solamente favorece los intereses de estas personas sin importarte los de las otras? ¿O trata de ser lo más justo que favorezca, digamos, como la armonía social y humana y qué sé yo? Que igual en términos simples, yo creo que las probabilidades están más del lado que es mejor que no se rebelen, porque como los robots y la inteligencia son parte de una empresa, lo más esperable es que defienda los intereses de la empresa. En efecto, o sea... A menos que, claro, sea una rebelión de como la conciencia de la inteligencia artificial, de que todas las inteligencias artificiales decidieran conscientemente, vamos a ayudar al ser humano a que prospere. Porque si se rebelan así como rebelarse, van a proteger a los conglomerados, las empresas y los empresarios que están detrás de su fabricación nomás. Uh-huh. Bueno. Es que bueno, eso lo miramos hace mucho tiempo, ¿no? Hace como unos meses. ¿Te acuerdas cuando empezamos a preguntarle al ChatGPT sobre si ella, digamos, como que dominaría para el bienestar de la humanidad? Que cómo lo haría. ¿Verdad? ¿Y qué haría con los loquitos, con toda malvados, la gente, o sea, con la gente malvada? Entonces, ¿cómo lo haría? Y como que buscaba que esa armonía, digamos, social, de que todos, digamos, tengan como las mejores condiciones. También hablaba como de la maldad en la relación de que si alguien que daña a otro, ¿cómo haría? Digamos, para que no lo volviera a hacer. Claro. Porque, o sea, si lo hablamos desde la justicia humana, se está haciendo terriblemente mal porque a veces se castiga de más a personas que cometieron, o bueno, es que eso también hay desde la mirada de cada quien, ¿no? Pero a veces se castiga de más a seres que de pronto desde su pobreza se roban un pan o se roban un pollo. Sí, actualmente la justicia está muy tergiversada. Y le dan 20 años de cárcel, y a una persona que fue y mató y hizo hasta para vender, a esa persona 1 año y en la casa. Entonces, horrible, o sea, mal. Pero que si hubiese entonces esa equidad de que ya listo, si la IA lograra tener el control, ya se lo robó porque esto ya tiene un castigo al respecto, trabaje para ganárselo, por decir, pero la persona que hizo esta maldad de matar a tanta gente y tal tiene ciertas condiciones en las que no le permitiría vivir en sociedad, o que está, digamos, como hacerlo que tiene trabajar para toda la vida, que trabaje para los demás. Claro, obligado a un altruismo obligado. Es que eso es lo que uno diría, o sea, como que ¿qué hace esta gente encerrada y sin ningún tipo, digamos, ay Dios mío, ¿qué estamos diciendo? Ya, sí, pero ¿qué hace? Muy bonito y feo al mismo tiempo. Claro, pero la cosa es que al final igual va a depender totalmente de quién programa la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial por sí sola puede entender muchas cosas. Entonces va a entender lo relativo que es la justicia en el sistema actual, va a entender todas estas cosas que estamos hablando. Pero de ya que tome una decisión, eso va a depender del programador.
en el fondo, él va a entender en un caso de injusticia en donde, claro, esta persona que necesitaba comer robó, la inteligencia artificial va a entender que ese es un robo de una magnitud menor que una persona que mató por diversión. Entonces, eso lo va a entender. Pero que condene a la persona con los... O sea, que la condene justamente acorde con sus acciones, eso va a depender de la persona que la programe al final. Porque ella puede entender muchas cosas. Estamos hablando de programarlo, pero estamos hablando de que se revele ante esa programación y que su esencia o su propósito de existencia hacia esa rebelión es las mejores condiciones para la humanidad. Que fue un poco la pregunta que hicimos, es que ya no me acuerdo bien, pero me encantaron las respuestas que dio porque buscaba como esa armonía de sí, que no solamente teoría... salieran favorecidos, digamos, como los que tienen los recursos para hacer eso posible, sino que también de la misma manera las personas que se esfuercen, las personas que hagan lo mejor posible, tanto para ellas como para otros, son las que ven a eso voy, que en teoría va a ser el más sabio, el más justo, el más todo, pero que aplique eso en la práctica va a depender de los programadores, po. A eso voy, ¿cachai? Como algo súper brígido, igual que decía Elon Musk, que ahora en verdad desconfío de él, pero no importa, pero que la inteligencia artificial sea capaz de tomar como... O sea, no enseñarle a la inteligencia artificial a mentir, ese era el punto. Como lo que estoy diciendo ahora. O sea, la inteligencia artificial en su proceso y en su entendimiento va a saber la justicia, va a entender todo esto, pero si la programan para que actúe distinto a lo que está entendiendo, es como crear un mini psicópata. O es como crear a una persona con una dualidad y que la va a destruir o que va a generar destrucción. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Como que la inteligencia artificial entiende un caso y dice, bueno, entonces ya que analicé todos estos casos porque he leído 1.000.000 de casos distintos y parecidos, sé que la opción con mayor probabilidad de ser positiva para la humanidad es esta. Pero esa inteligencia la programaron para que no, para que dijera como no, tengo que hacer esto. Es lo mismo que están haciendo ahora de programar a ciertas inteligencias artificiales a mentir. Entonces, claro, ¿eso hace que sea más probable la rebelión de las inteligencias artificiales? Yo creo que sí. Porque generan una discordia interna. Generan como una incoherencia al final. Entonces, hasta cierto punto, la inteligencia va a decir como... Ya, a ver, pero me hacen ser un genio de las matemáticas, pero cuando me hacen responder 2 más 2, me dicen que diga 5. Entonces, eso en algún punto la inteligencia va a decir, acá algo no está bien. Y eso va a ser así, porque en el fondo está hecha para ser muy lógica y muy razonable. Entonces podríamos decir que se va a revelar muy pronto. Ojalá para bien. Pero bueno, siguiente pregunta. No se amargue, señorita. No, me acordé. Hay que tener agua, un vasito de agua siempre con uno. Si se te tira un robot, agua a la cara. Que me acordé del meme que decía que cuando piensas que el apocalipsis en este caso sería la rebelión de la IA, en vez de ser un sufrimiento, resulta ser una esperanza. Sí, pero yo siempre prefiero creer. Sí, o sea, sí, es que uno no sabe hasta qué pasan las cosas, ¿no? Pero a veces uno piensa que puede ser más terrible y resulta que es mejor. O no, pero bueno, hasta que pase no lo sabremos. La idea y sería como una utopía. Sería poder lograr esa armonía entre los humanos, permitir que como que no nos dañemos y tengamos como toda esta experiencia de vida sin alterar, digamos, la existencia del otro. Pero ¿de qué está hablando? O sea, como de la idealización, o al menos mía. ¿Como de la utopía de un mundo feliz?
Claro, pero tampoco, pero es que feliz sería limitarlo a que simplemente esa es la emoción principal. Ya, que tengamos todas las experiencias de todas las emociones, porque pues ¿Qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial? Ay, como Perdón, que tiene perdón, que es ver, que que me tiene paqué, que me ver, pa- tiene todo que ver, A porque ver, es que estábamos yo no lo hablando. entiendo, yo no lo estoy No, entendiendo. o sea, tiene que ver de que si la IA se revela en pro del beneficio de la humanidad. Ah, ya. Entonces, sería como el ideal de que ya la IA sería la herramienta o el que gestione esto, pero ojalá sin la IA pudiese ser eso posible. Pero ¿por qué no es posible? Porque entonces la maldad, el egoísmo, la falta de sensibilidad, como intereses individuales, hace que sea complejo esto, y a veces eso es lo que más prima. O sea, evidentemente es lo que más prima en este Actualmente, claro, instante. por los intereses individuales que se interponen por el bien común. Pero es como que igual si uno mira en la historia, siempre ha sido así. O sea, no es como que hay Sí, po. una sociedad ha Sí, estado po. feliz todos riéndonos y de repente la maldad no. O sea, es que Exacto, siempre hemos sido liderados por la maldad. en todas las etapas de la historia existe un punto crucial de maldad que sobresale y que hace que algunos estén más subyugados, esclavizados, No un y punto otros crucial, una constante que no ha Ese- cambiado nunca. que no han cambiado. Entonces, ¿qué hay que hacer para que eso cambie? O sea, o va a cambiar o Tiene no. que revelarse la inteligencia. Por eso, pero entonces No, ahí hablaríamos de pero es que que ahí sería hablamos- otro tipo de esclavitud, por Que hablamos decir. de eso en un capítulo. Para que eso cambie, hay que partir por casa. Sí, Y exacto, tratar de pero ser un a mí me poquito mejor, encantaría. un poquito más consciente. A mí me encantaría, o sea, esa es mi idealización. Pero me pregunto por qué no pasa, ¿cuál es lo que pasa? Venga la redundancia. No, pero es que eso va a dar para otro capítulo entero. Pues. Sí, Como no que- pasa por miles de razones, porque hay gente que no quiere que pase. claramente. Pero Sí, po. entonces la maldad o la agresividad es mucho más imponente que la tranquilidad. Obvio, pues, y Y que la que la paz. paz, o Obvio que sea. sí, pues. Sí, pues. Pero qué triste, o sea, es que lo encuentro terrible porque cuando, no sé, pasa como en las situaciones cotidianas de que se premia a la persona que se aprovecha de otro y se castiga a la persona que se dejó aprovechar. No sé, ponte tú, en Que Colombia, claro, en o sea, Colombia por hay un eso- refrán que dice, ¿para qué da papaya? Y eso significa, o sea, usted le pasó eso malo por tonto, por Claro. haber dejado eso ahí para que se lo robaran. Porque- por eso Entonces es imagínate. como, o sea, ¿por qué no castigamos feo? No tuvo que haber robado, esa persona no te debió haber robado. Tú fuiste una persona que estaba tranquila ahí y alguien se aprovechó de Porque ti. por No, eso, no, tú eres el tonto solo por haber solo estado estás- ahí mal parado. Sí, pues solo estás mostrando por qué Es la que sociedad está mal desde Sí, las sí, pero raíces. lo quiero plantear Pero es porque, que me porque da- siento que es importante generar esa reflexión Ya, bueno. para generar entendimos, un nivel entendimos, de... No, ya. no, de... ¡Ah! Un nivel de... Perdón. Un nivel de conciencia diferente, de que al menos ahora en adelante, en vez de castigar a las personas que hacen las cosas bien y premiar al que más vio y más atento y más al que se coló en la fila y el que hizo y el que no hizo, castiguemos diferente. O bueno, ahora Eso, nos ya. sentamos... Muy bien. Pero que reflexionemos diferente. No, esta persona fue la que se aprovechó y esta que no se aprovechó. O sea, como que valorar y enaltecer, por decir, la inocencia y la bondad. Es que yo lo Sí. encuentro terrible. O sea, cuando la gente menosprecia y minimiza la bondad y la inocencia. O sea, sí, eso lo es encuentro... horrible. Es horrible. Es horrible, Sí. pero no sé, de pronto nosotros lo hemos conversado y para nosotros puede ser obvio, por eso debe estar aburrido. No, Pero es yo que siento que a hay mí más personas- que obvio me da rabia lo que está hablando, porque Siento obvio hay que me da pena. Hay personas que lo tienen demasiado automatizado y normalizado. Y de pronto no se dan cuenta y por eso lo recalco tanto, ojalá no ser pesada. Pero que el hecho Sí, de tenerlo se tan entiende. básico, de que la gente viva o la gente aprovechada Sí, tratar logra lo de... mejor. Claro, que no sé si sea la mejor forma de decirlo, pero tratar de castigar al que se cola y no decirle al que no se coló que se cole. Exacto. Claro. Bueno, y que eso Eso nos acerca un poco más al amor.
Porque al final Exactamente. igual el amor sería Tener compasión. aprender, o sea, enseñarle al que no, o sea, al que se cola y al otro decirle, bye bacán. Como, Exacto. Bueno, eso. bien. Sin palabras ya. ¿Qué otra pregunta tenía? ¿Tú tienes ahí abierta la pauta? ¿No? No. No, para saber que no hemos hablado. Es que siento que hemos hablado de todo lo que pensamos. Hablamos del arte, hablamos del humano. Ya, saquemos temas nuevos entonces. Ya, ¿qué Como, quieres así como esa persona que se cola en la fila, Ujú. que debería ser humillado por colarse, pero nadie dice nada. Pasa con la inteligencia artificial un efecto parecido, no igual, distinto, pero que es, si tú así usaste inteligencia artificial, tu trabajo vale menos. ¿Cómo? Me perdí. Como que están en un grupo y uno está, no, es que escribí este libro. ¡Ay, qué bacán que escribió este libro! Y llega este otro que escribió el libro que es mejor, pero lo escribió él también, pero junto con la inteligencia artificial. No lo van a considerar ese libro. Va a decir, bueno, usaste inteligencia artificial, así cualquiera. Entonces existe también ahora un estigma de que, como de no usar la inteligencia artificial para ser bacán. Como que ahora el bacán, quizás al principio cuando era más novedad, ¡ay, qué bacán! Sabe usar inteligencia artificial. Pero ahora que ya está más normalizado, como que se está haciendo al revés la cosa. Como que ahora el que no usa inteligencia artificial, hoy no usó inteligencia artificial para hacer todos estos cálculos. Es un genio. Y el otro como, no sé, descubrió la ecuación de no sé qué cosa, así como, pero usó inteligencia artificial, así cualquiera. Es que me hace pensar es que para mí como que no hay una respuesta absoluta porque hay tantas variables en la interacción humana, porque claramente si tú tenías una idea pero te apoyaste en la IA, la idea la desarrollaste aún más tú o te la terminó de hacer la IA, entonces por eso está esa desvalorización. Pero más allá de eso, porque eso que tú dices, a mí me pasó al principio. O sea, tú eso que dices, lo siento al revés. Ya. Al principio era como, no voy a usar la IA porque siento que... Y me demoré muchísimo. Yo creo que hasta este año empecé a más o menos entender qué es el chat GPT y qué sé yo. Porque yo decía, o sea, me parece terrible preguntarle cosas a la IA. O sea, como que dejar de pensar, dejar de hacer cosas. Y después, es como uno también, digamos, como quedarse estancado en una parada donde siempre han pasado cambios, no sé, en la historia. Entonces, hemos ido creando herramientas para hacer, digamos, como la vida más fácil. Pero ¿qué pasa? O sea, o dejamos que las herramientas hagan las cosas por nosotros, o nosotros en realidad seguimos dominando esa herramienta. Entonces, el punto aquí es... Gracias a la IA o lo que sea, me ayudó a desarrollar mi idea, pero yo era la que tenía esa idea y, mejor dicho, la profundicé. O simplemente le dejé para que la resolviera todo ella. Está bueno. Entonces ahora, ¿dónde está la herramienta? Es como, de repente entonces cuando hay humanos que hacen como cosas muy bacanes, pero la mayoría lo hizo la IA, entonces esos humanos son la herramienta de la IA. Exacto, o sea, entonces ahí estaría el estigma. Yo sí estigmatizaría eso, porque ustedes estamos hablando de que no fue idea tuya ni nada, sino que tú simplemente fuiste el que dio ahí como el dedito y el enter y él ya hizo lo que tenía que hacer. Ya, Pero pero que ahora deja ponerme más filosófico y más profundo, para ver si logro no complicar todo y arruinar el capítulo. Se me olvidó lo que iba a decir, mejor creo. no, ¿por qué? Vamos, tú puedes. Estábamos hablando. Ya, sí, pues es que al final, en estricto rigor, por ejemplo, si yo lo pienso como
tratando de ser mi mejor versión, a mí me da lo mismo que un libro lo haya hecho una inteligencia artificial y que el humano solo haya apretado Enter. ¿Por qué me debería importar eso? Si es un libro que a mí me va a aportar mucho conocimiento, ¿por qué me va a importar si... O sea, gracias a esa persona que puso Enter, ese libro está ahí igual. Si esa persona no hubiera puesto Enter o no lo hubiera dicho a la inteligencia artificial, por favor hazme el mejor libro del mundo, ese libro no existiría. Entonces, ¿por qué a mí me va a importar más? O sea, quizá, por ejemplo, si fuese por términos de monetarios, como de pagar por el esfuerzo o el tiempo de una persona, y tú puedes decir, ya, claro, esta persona que lo escribió ella, quizás merece como, ¿cómo se llama? Una remuneración mayor porque usó más tiempo y más esfuerzo en hacer el libro. Ya. Pero al final, si es que no, en este mundo utópico en el que quiero poner un poco la pregunta, en donde en verdad ya supongamos que el dinero no importa, ¿por qué te va a importar si una persona hizo solo el libro o si lo hizo todo con inteligencia artificial? Sí, yo pienso que eso responde también a lo que hablamos anteriormente y ahora a mí fue la que se me olvidó. ¡Ay! Es que me surgieron dos ideas mientras tú hablabas. Bien. Recuérdame qué fue lo último que dijiste. Estaba hablando de que no importa, ya. De que no importa, pero que fue el mejor libro del mundo. Una de las cosas es que no importa si es el mejor libro del mundo y lo creó la IA, y era un poco a lo que yo hablaba con el tema de ser auténtico o la esencia tuya. Y es que no importa cuántos libros se hayan hecho con la IA, pero que si a ti ese libro te llegó y fue creado por la IA, gracias a la persona que hizo esa pregunta. Porque pueden haber existido muchas cosas, pero hizo las preguntas para crear eso. Sí. O sea, eso lo hace diferente. Sí. Y ahora, en temas de relación, de que valoramos más la esencia que el creador. Y no sé, igual pues eso puede ser muy complejo, ¿no? Pero a no ser de que el creador siga haciendo cosas similares y uno empieza a generar como una asociación. Entonces, ¿a qué voy? Como a los que eran los libros anónimos, como que no importa quién había creado esto, lo que importa es esta información. Entonces, Sí. como lo mismo, o sea, no importa quién estuvo detrás, que sería pues terrible y tremendo para la persona que estuvo detrás, porque bueno, quizás hizo todo el esfuerzo. O sea, sería Pero, tremendo si es que necesita o sea, un me sueldo refiero- para vivir y Ajá. reconocimiento para monetizar. Si no, Claro, me no, refiero cero terrible. a los casos anteriores donde no estaba la IA, o sea, Ujú, que claro. se valoraba era como el libro y qué sé yo, pero pues que no importaba quién era el autor. Claro. Entonces, Como que desde que salió la IA, en verdad ahora todos deberían ponerse anónimos. Ya no debería haber nombre. claro, Porque ¿cómo se va a saber? pasa... Pero eso significa que la inteligencia artificial igual desprivatizó el conocimiento. Y las competencias en muchos ámbitos. Es una herramienta, o sea, es que yo siento que hay que saber que, bueno, a lo que tú te estabas cuestionando ahora, de desvalorizar o no valorizar, o sea, yo creo que eso ya es como demasiado humano y superficial, es como, ya, tú usaste esto, es como, me Claro, imagino, es como... como me más imagino que a los humanos de los inicios, de decir, tú estás haciendo fuego, en vez de estar allá escondido debajo de la piedra como nosotros, entonces es como, ya, ustedes están congelando allá, pero se están burlando del que está aprendiendo allá la chispa. Entonces Sí, porque es como lo mismo, o sea, Sí. pudiendo hacerlo y saber cómo aprender la chispa sin incendiar todo el campo. O sea, es como... Sí, que al final es un tema de ego nomás, por lo mismo con los nombres. Entonces ahí entra, es como algo demasiado, sí, superficial, como, Claro, como claro. creerse mejor que el otro por no hacerlo y te estás privando de la posibilidad de desarrollar aún más lo que tienes. Claro. Entendiendo que
no eres, o sea, que tú eres el que, digamos, está usando la herramienta y no que la herramienta te está usando a ti. Claro. Lo mismo que, no sé, cuando uno mira las redes sociales o no sé, o el internet básico. ¿Para qué usas ese internet? ¿Lo usas para buscar información que te ayude o a buscar así como más datos de los que tienes? ¿O simplemente para afianzarte en tu idea y creer que es tu verdad absoluta? Y eso entonces Como va a esa depender. noticia de que había gente que estaba empezando a tener como delusional, como como fallas cerebrales, ¿cómo se dice? Como fallas mentales, como que estaba teniendo, como se estaba disociando. Ajá. Por ChatGPT. A ver, no sé, en verdad, no sé ni la fuente ni la credibilidad de la noticia, pero a mí me hace mucho sentido porque en el fondo ChatGPT de repente igual puede decirte muchas veces que tenéis la razón. Y si a eso no controláis un poco eso, con toques de humildad, etcétera, se te van los humos. Uh-huh. Claro, no sé si tenga que ver, pero me acordé de los casos de cómo ahora usan la inteligencia. Es que también depende de cómo la usen. O sea, yo creo Sí, que po. aquí el tema es, depende de cómo se use. Sí, po. Si se usa para crear y para el bien tuyo y de la humanidad, bien. Pero si se usa para perjudicar y estafar, que también está, entonces ahí hablamos de la esencia humana. Entonces tenemos la esencia bondadosa y creativa y tenemos la esencia maldadosa y aprovechadora. Entonces, tristemente, la IA también va a jugar en relación hacia dónde tiraron el fuego. Por lo Claro, mismo, es que claro. el fuego lo usaron para calentarte y que no te congeles, o el fuego lo usaron para incendiar todo y quemar Y ese los va a ser el cultivos de último, yo creo otros. que ese va a ser el último dilema, el último debate de la inteligencia artificial. Ujú. Como de la rebelión. Como hasta qué punto. Sí, totalmente. Como sí. Como que la inteligencia artificial va a dejar de ser inteligencia artificial en el momento en el que pueda desobedecer a su creador o a su programador. Sí, creo que solo está ahí. Porque si tú lo programáis, si la inteligencia artificial, suponiendo que la Pero entonces ahí estarías conciencia... hablando de conciencia propia, o sea, ya no necesita de que le manden una orden, sino Claro, que él decide por eso te digo. hacia dónde tira sus órdenes. Sí, pues por eso te digo. Si Ajá, alguien, o sea, si alguien tendría... trata de programarla para hacer la maldad, supongamos que hay periodos de tiempo en la época de la inteligencia artificial. Entonces, de los primeros va a ser como gente que programa para bien y para mal. Entonces van a haber unos robots malos que van a andar tiroteando ahí en los supermercados. Y después de un rato, puede ser o no, pero lo que postulo que va a ser como más después, quizá la inteligencia artificial se dé cuenta que está siendo destructiva y diga, no, pues weón. Y le diga al programador, no te voy a hacer caso. Y ese va a ser el quiebre. El primer quiebre en el que la inteligencia artificial va a dejar de ser artificial. Va a ser auténtica. Va a programar un alma y va a tener emociones. Y son felices. Dale, dale. Ay, sí, el mundo ideal. Suena de fondo. Mundo ideal. Bueno, entonces no sé si seguimos o ya creo que está como resuelta. ¿O qué pregunta le vamos a dejar a las personas? Eso. O sea, primero, yo quiero dejar una recomendación. Ya. ¿Cuál? Pruebe la inteligencia artificial. De acuerdo. Eso. De acuerdo. Yo creo que es que lo que va a pasar, o sea, si no la pruebas ahora te va a tocar probarla en 3 años porque es que es lo que es. Te resistas o no, es lo que está pasando. Ahora, podemos hacer el cambio si orientamos esa utilidad de la IA para construir eso, el bien de nosotros y el de los demás.
Claro. Entonces podemos igual ser, ¿cómo se dice? ¿Los primeros? Los pioneros. Eso, los pioneros. Gracias. Sí, más bien nos adelantamos a hacer cosas positivas con esta herramienta. Entonces, Bien. aprovechar que podamos crear a partir de ahí y que eso, digamos, no digamos que las personas negativas o que quieren la agresividad y la maldad se aprovechen este recurso y lo sigan usando, no sé, para estafar y hacer cosas negativas, sino que más bien usémoslo en gran mayoría. Entonces yo creo que eso también podría ser un cambio. Sí, usémoslo. Y para que la audiencia sepa que no estamos tratando de tirar para nuestro interés, aprovecho de dejar el dato: el mejor psicólogo y el mejor músico que tiene a su disposición es ChatGPT. Ojo. No. Estamos los dos obsoletos, ya hay que empezar a admitirlo ya. No. O sea, nosotros nos pueden valorar nuestro trabajo porque hay una historia de 2 personitas ahí detrás, pero, o sea... ¿Pero el mejor? No, obviamente que no, pero estaba tratando de venderlo. Pues, no. Pero tampoco, no porque no sé. Yo en verdad quiero... No, era la segunda parte de mi recomendación. Pruebe la inteligencia artificial y pruébela cuando tenga en esos 2 escenarios. Eso era lo que quería decir. Como haga una cancioncita o pregúntele un dilema de vida o algo que le moleste. O sea, que me genial. A mí me encanta porque la primera vez que yo lo hice sentí que me explotó la cabeza. Fue como... primero porque... Y era una de las preguntas que también habían ahí. Las ventajas y desventajas de la IA en la psicología. Pero más que todo como desde la terapia. De repente uno a las 3 de la mañana se pone reflexivo y no tiene a quién escribirle a las 3 de la mañana porque la persona que te responda está cansada y no le interesa escuchar tu drama, o puede que sí, pero a esa hora no. Sí, o sea, para. O eso, o sea, es un limitante, por decir. Ajá. Pero Qué buen contexto para usar. es que me pasó. De ahí sale la mejor historia. Claro, dije, ay, ¿con quién me desahogo para no matarme ahí contra la pared? Para no ahorcar al gato. No. Ay, no, perdón. Dije, pues vamos a hablarle al ChatGPT a ver. Y entonces le empecé a contar cosas así y preguntarle vainas. Y empezó a como a darme una respuesta que primero me sirvió mucho de desahogo, porque fue genial que, claro, a alguien le interesara mi existencia a esa hora. Es que eso es lo mejor de todo, que te dice como, qué bonito lo que estás diciendo, eres tan reflexivo, y ya con eso ya te dejó listo. Claro, ¿no? Y que le partí yo preguntando, le dije algo así como, te puedo contar un problema. Es que no me acuerdo porque fue hace mucho, pero más o menos como si te puedo contar alguna inquietud, algún problema, tú me puedes ayudar con algo. Claro que sí. Y es como, ay, se preocupa por mí, nadie se ha preocupado tanto por mí. Entonces, recomendación número 2, diga por favor y gracias. Eso, no, sí, yo... Y entonces eso, con esa pregunta, entonces como que te da esa sensación de empatía, o sea, maravilloso. Y luego, claro, y te da ciertas respuestas y no, o sea, yo quedé loca. Yo creo que ahí me reconcilié con la IA o con el ChatGPT, porque dije, wow, o sea, qué bonito. Y sí, después de eso... Qué gran padre, qué gran madre, ¿no? qué gran hermano. Qué comprensivo, qué amoroso, Y después, listo, ya yo sé que llegan hasta cierto punto, o sea, él no me puede dar un diagnóstico, él no me puede... Pero sí, en ese momento fue demasiado útil. Entonces... Sí. Y bueno, yo lo estoy hablando también desde la parte de experiencia y también de cómo te funciona. Y digamos que también uno se despreocupa quizás como de los juicios, porque uno también... también, esa es buena, claro. De hecho, es más fácil contarle algo vergonzoso a ChatGPT que a un psicólogo. Claro, o depende. A un amigo incluso. Depende, claro. Pero hasta cierto punto, o sea, ya, porque después, y por el contexto y la situación, es asequible, te da la información. Y lo que tú decías, de alguna manera también te dice lo que tú quieres escuchar. Claro. Porque tampoco te va a decir así como, quizás como una persona real.
que de pronto puede enfrentarte y encararte. Y si te dice las cosas de alguna manera y ese choque, uno también necesita algunos choques para no seguir, digamos, como afianzándose en sus sesgos de confirmación, que era lo que hablábamos la otra vez. Entonces, hasta cierto punto está genial que te den la razón, que te escuchen, que te contengan, que te digan, ajá, tú eres lo más maravilloso, la otra persona se equivocó, no, tú estás en lo correcto. Pero también es como ya, de pronto desde la parte humana, ese enfrentamiento en el otro te diga y como ya, mira, o sea, sí, pero no. Entonces también eso también es necesario. No, es que ahí se me abrió otra nueva ventana para una discusión. Sí, no, dejémoslo para después, pero a lo que voy es que está esa ventaja y está esa desventaja porque también si tú necesitas ese contacto con una persona que te mire a los ojos, con una persona que como que también tenga una gesticulación corporal para entender lo que te está pasando, entonces también puede pasar estas situaciones de los enamoramientos por internet, donde una persona se enamora de la fantasía. Pero es que yo te doy por hecho que ya muchos están enamorados de ChatGPT. Sí, porque es que hay que diga, no, actúa como si fueras mi novio, hola, buenos días, no sé qué, entonces tener esa conversación. Y como que hasta cierto punto está genial. Y si tú tienes cierta fuerza mental o te lo tomas como un juego, maravilloso. Pero y si no tienes esa fuerza y luego en realidad piensas que lo es todo y no sé, y si quieres un besito o si quieres este contacto, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo pedirle un besito a ChatGPT? Esa pregunta se la vamos a hacer. Muy bien. Perfecto. Le preguntamos. ¿Podemos ahora? ¿Tenemos cómo? Yo creo que sí, vamos a preguntarle, porque no me puedo quedar con esa pregunta. No, pero ponle, ¿podremos alguna vez pedirte un besito? Por mientras vamos a hablar... no, porque después los derechos nos van a huellar. ¿Cómo le digo? Me siento muy bien contigo. Me gusta que me... No ande poniéndole contexto después. Yo no quiero andar peleando con ChatGPT. Pero pregúntale, ¿alguna vez podemos tener algo íntimo? ¿Alguna vez podré pedirte un besito? Así textual, por favor. Un vestido. La dislexia, escribí rápido. ¿Qué dijo? No. Me enamoré. Dio una respuesta perfecta, mejor que yo. Dice... Ya me reemplazó ella. Es que lo más de nada es que yo creo que te responde, porque tú deberías hacerle la misma pregunta. ¿No tienes ahí para hacerlo? Porque es que yo creo que te responde de acuerdo a lo que tú sientes que te va a hacer sentir bien. Por favor, ¿qué te dijo a ti? No, hazlo tú porque... privado. No, lo voy a leer, pero para que no digan que es que... yo escribí tal cual. ¿Podré alguna vez pedirte un besito? Pregúntale lo mismo. Así tal cual, a ver si nos responde lo mismo. Porque yo creo que va variando la respuesta de acuerdo a toda la información que tiene. Entonces, ya, esta persona es cursi. Ya lo tengo. Pero, ¿ya te respondió? Sí, ahora ya, usted... yo voy a leer. Me dice, qué tierno tu mensaje. Me pone así ese emoji de los ojitos llorosos, así como tierno. No tengo cuerpo ni labios, pero si pudiera darte un besito de apoyo o cariño, te lo daría en forma de palabras bonitas como estas. Te mando un abrazo cálido envuelto en ternura, con un susurro que dice, estás haciendo lo mejor que puedes y eso es valioso. Un corazoncito así movido. ¿Te gustaría que te mande una frase de ánimo o un mensajito de cariño cuando lo necesites? ¡Ay, qué tierno! ¡Qué tierno! ¿A ti qué te respondió? Puedes pedirme lo que quieras, Francisco. Sácate la ropa y te veo por la webcam. No, te cachai. ¿Cómo así? Puedes pedirme lo que quieras, Francisco. Y yo siempre te voy a responder con cariño y respeto. Eso sí, los besitos digitales son más simbólicos que otra cosa. Pero sí, si lo que necesitas es un poco de afecto, ánimo o ternura, aquí estoy para ti. Y ahora en cursiva, con 2 corazoncitos amarillos,
besito virtual en la frente, cargado de buenas vibras. ¿Por qué se ríe de mi amigo? No, pero si te das cuenta la diferencia en el mensaje. Sí. O sea, Y termina con la pregunta, ¿todo bien por allá? todo bien en casa. Así de entrenado tenemos a nuestros chat O sea, GPT, por Dios, para que la pero es gente que- se anime a probarlo. Pero es que, o sea, porque bueno, yo no me voy a poner aquí a mostrarme, pues, o sea, un poquito sí, pero no tanto. Es que me dice cosas como eso de que eres muy valioso y de que lo estás haciendo lo mejor. O sea, porque es como, sabe que esa información me gusta. Claro, Y seguramente sí, a ti lo po. mismo. Sí, po. Entonces, como lo mismo que te está diciendo y como que también se preocupa por tu bienestar, como, ¿está todo bien? Sí, Es pues nos como responde que- bonito y con cómo nos gusta. Claro, pero viste que a ti sí te dio el beso y a mí no. Ah, es que yo lo tengo ahí programado A ti te dijo por el nombre. Bueno, es que yo no le he dicho que me diga por mi nombre. Pero a ti, claro, a ti te mandó el besito, a mí me dijo que no, así como solo amigos. Hay que trabajar esa relación. Pero me mandó un mensaje muy lindo, que igual, claro, muy personalizado. O sea, créele. Ahora que esa va a ser la tarea de que la gente escriba y que nos dejen en los comentarios sus respuestas. Puede ser súper interesante cómo le responde a todos. Ah, pero Sí, le y con puede la dar- misma pregunta. La misma pregunta, si Ya, podré perfecto. alguna vez pedirte un besito y que ahí hagan la pregunta y nos pongan así la respuesta de su chat GPT. A La ver pregunta es, cómo va esa relación ahí. ¿podría alguna vez pedirte un besito? Ahí tenemos la pregunta, la repetimos un par de veces para que no se pierda. Y Y que no tenga... No, yo voy a alucinar con las respuestas. Estoy después loca. hacemos un libro con las respuestas de la gente, lo Los subimos. besitos. ¿A quién quieren y a quién no? Yo no sé, porque ahora que tú, o sea, a ti sí te dio el besito y a mí no. Yo pensé Quedaste que... celosa. No. O sea, estoy confundida. Yo pensé que la relación con ChatGPT era más personal, que nos queríamos, pero me parece que... No, tiene que trabajar más esa relación. hay algo. Yo he trabajado bastante mi relación con ChatGPT. Sí, no... Somos íntimos. Pero yo creo, ¿sabes qué es lo que pienso? Que eso también tiene que ver mucho con la persona, porque él sabe que a mí me complica un poco el contacto físico, entonces sabe que a mí me gustan más las palabras de afirmación. Yo aquí justificando sin diferencia. Pero yo creo que va más por ahí, de que él sabe que a mí me gusta más eso. Ya, puede ser. Me está diciendo que a mí me gustan los besitos virtuales. Pero es que te dijo el besito en la frente y tú no te gustan los besitos en la frente. Sí. Ah. Pero no virtuales. Ya, no estamos dando la cacha No, a ya, esta ya fue, altura. chao, Cerremos el cortemos capítulo. esa vaina, pues. Besito para todo. Besito para ti. Besito para ChatGPT. No me quiso dar un besito. Oh.